Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y en este momento, Señor, nos acercamos a tu presencia con corazones humildes, buscando tu guía y sabiduría. Te pedimos, Señor, que ilumines ahora nuestras mentes y nuestros espíritus con la luz de tu palabra. Que cada palabra que se pronuncie hoy en este sermón, Señor, resuene con tu verdad y con tu amor. Ayúdanos a entender profundamente las enseñanzas que nos revelas en esta mañana y ayúdanos también a aplicarlas a nuestras vidas diarias. Que tu Espíritu Santo nos inspire a discernir y abrazar tu voluntad. Danos, Señor, la fuerza para resistir las falsas doctrinas, como veremos en el sermón de Judas. Y ayúdanos a permanecer fieles a la fe que tú nos has entregado. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y abrimos nuestras Biblias en Judas. Carta de Judas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Judas. Y vamos a leer los primeros 4 versículos como recordatorio y el texto de hoy será el versículo 4. Vamos a leer del 1 al 4 de Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Aquí tenemos al Señor en el ministerio del Espíritu Santo a través de la pluma de Judas, llevándonos de lo que fue una exhortación general del versículo 3 a algo ahora mucho más específico, algo mucho más particular. La vez pasada, en el versículo 3, si recuerdan, se nos exhortó acerca de la necesidad de luchar por la fe. Eso lo vimos la semana pasada. Debemos contender y debemos luchar por la fe y vimos los motivos por los cuales Judas escribe su carta, su amor, por la necesidad que él sentía y por la obligación y por el peligro que enfrentaban los creyentes y por el peligro que siguen enfrentando. Pero ahora, después de esa exhortación, ahora viene algo más específico. Si ven, el versículo 4 empieza con la palabra pues. Eso declara el propósito de lo que se dijo en el versículo 3. ¿Verdad? En el 3 nos dice, debemos luchar ardientemente por la fe. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque algunos hombres, dice, se han infiltrado encubiertamente. Hay hombres impíos con un mensaje que también es impío. ¿Verdad? Y ahora, desde el principio tenemos que reconocer que las advertencias siempre son misericordias. Nosotros tendemos a pensar que en las advertencias como algo negativo. ¿Verdad? No hagas eso como algo negativo, pero de hecho las advertencias y más las advertencias del Señor son misericordias que vienen de su gracia. Cuando le decimos a nuestros hijos, no comas eso, no bebas de eso. ¿Por qué? Porque te puede caer mal. No bebas ese veneno porque puedes morir, ¿verdad?
Le estamos diciendo algo porque lo amamos y porque tenemos bondad hacia esa persona. Y esto es lo que el Señor aquí, Él hace también. Él viene como ese Padre fiel, como ese Padre bondadoso, y nos dice, déjame darte una advertencia. Y nos dice, déjame decirte dónde está el peligro y cómo evitarlo. Entonces, en amor, como ese Padre amoroso, primero nos dice que debemos luchar por la fe. Luchar por la fe, ¿verdad? Y la semana pasada vimos que los ataques hacia la iglesia, los ataques hacia esa fe, pueden provenir tanto de afuera, pero también desde adentro. Nos atacan desde afuera, pero también desde adentro. Pero aquí ese enfoque se reduce. Y Judas está diciendo que los ataques que más le preocupan son los ataques que vienen desde adentro. Los ataques que vienen desde adentro, ¿verdad? Es más peligroso, por ejemplo, una bacteria, un virus que esté dentro del cuerpo de nosotros que esté afuera, ¿verdad? Y como pueblo de Dios, ¿verdad? Como pueblo de Dios siempre nos debemos de beneficiar de las advertencias que Dios nos está dando. A medida que avanzamos en la vida cristiana, dentro de la iglesia del Señor Jesús, ¿verdad? Siempre hay una gran ganancia, siempre hay una gran bendición, siempre hay una gran felicidad, pero eso requiere que el cristiano esté ¿qué? Alerta, que el cristiano esté atento, que el cristiano esté vigilando la fe, ¿verdad? Vimos que eso no solamente le pertenece a los ancianos o a los pastores, todos tenemos la obligación de estar alertas y atentos a los ataques que puedan haber dentro de la iglesia. Entonces vamos a ver juntos esta advertencia acerca de los hombres impíos y su mensaje. 3 puntos esta mañana, ¿verdad? El título del sermón es Vigilancia en la fe. Y vamos a ver 3 puntos esta mañana. Punto número 1, vamos a ver a estos engañadores encubiertos. Engañadores encubiertos, ¿verdad? El texto dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Y a estos hombres se le describen de 2 maneras en el versículo 4. Primero, nos dicen que son hombres, y luego, unas palabras después, nos dicen que son impíos. Algunos hombres impíos. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando pensamos en el hombre, ¿verdad? El hombre es el punto más alto de la creación. El hombre es el punto más alto de la creación. Y el hombre puede ser la criatura más placentera, pero también puede ser la criatura más peligrosa. Puede ser la más placentera, pero también la más peligrosa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible que los hombres sean tan peligrosos? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en los animales peligrosos, un león, un oso, esos animales pueden hacernos mal, pueden matarnos, pero solamente pueden dañar nuestro cuerpo. En cambio, los hombres, así como los demonios, pueden dañar nuestras almas. Los hombres pueden dañar nuestras almas. Y tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo es que los hombres dañan nuestras almas? Por lo que hablan, por lo que propagan, por lo que enseñan, ¿verdad? Propagando aquello que es falso, propagando aquello que es erróneo, ¿verdad? Por un lado tenemos al cristiano que es vibrante, a las personas piadosas, tenemos a los maestros que traen bendiciones, que traen la palabra de Dios que se siembra en nuestros corazones, y eso hace que nosotros crezcamos en fe y en gracia. Pero por otro lado también tenemos el ejército del diablo. Tenemos el ejército del diablo, que andan por ahí, y ellos también son de carne y hueso. Ellos también son hombres reales, con mensajes que causan daño a nuestras almas. Y eso debe hacernos mucho más vigilantes. Muchos recuerdan el COVID, la pandemia. ¿Cuán vigilantes éramos de quién tenía COVID y quién no?
nos alejábamos de las personas con COVID. Las veíamos como un peligro para nosotros, ¿verdad que sí? Aún más debemos ver como un peligro aquellas personas que traen falsas enseñanzas y falsas doctrinas hacia la iglesia. Y este problema no es exclusivo de Judas o de este tiempo. No es exclusivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que esto es algo que se repite una y otra vez. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, en el Sermón del Monte, Él dijo, cuídense de los falsos maestros. Y es sorprendente, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando sobre esto, sorprendente la frecuencia con la que este tema se repite a lo largo de las páginas de las Escrituras. Esta advertencia contra los mensajeros falsos, lo vemos una y otra vez. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y cuando les dice que se va? Les dice que ya les ha predicado todo el consejo de Dios, pero les dice, tengan cuidado, porque vendrán lobos rapaces que van a entrar y los van a devorar. Cuando yo no esté, los lobos van a entrar. Lo vemos también en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Corintios, en Pedro. En casi todos los libros del Nuevo Testamento tocan este tema de los falsos maestros y de los falsos pastores. Por tanto, no es un tema trivial, no es una cuestión secundaria, es algo que tenemos que prestar atención. Y Judas nos está diciendo, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, como en 2 de Timoteo 6, que dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Hombres que entran encubiertamente, que entran, por así decirlo, por la puerta de atrás para que no los vean. Usan un disfraz, ¿verdad? Son clandestinos, tienen una cubierta, es algo sutil, hay fraude, hay mentira allí, ¿verdad? Si te cubres, es porque no quieres que vean lo que eres realmente, ¿verdad? Y obviamente esto no debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque así obra el gran enemigo de Dios, así obra el diablo. ¿Se acuerdan en el huerto? Satanás se disfraza ¿de qué? De una serpiente. Entra encubiertamente también, como una serpiente. Y dice, con que Dios les ha dicho. Y entra con mentiras, y entra con falsedades. Y así es su palabra en contra de la verdadera palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en 2 de Corintios 11, miren, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Satanás no viene mostrándose como un monstruo aterrador, como un monstruo horrible, feo y repugnante. ¿Por qué? Porque la gente entonces se alejaría de él. Todo el mundo huye de él entonces, si ese fuera el caso. Él viene como un ángel de luz, como un ángel hermoso para que la gente se acerque. Y por lo tanto también sus ministros, los hombres impíos también se visten de luz y entran encubiertamente, presentándose a sí mismos como siervos de luz. ¿Verdad? Juan dice también que debemos probar ¿a quién? Los espíritus, a ver si son de Dios. Y debemos tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque cualquiera que sea el error que traen, cualquiera que sea la falsa doctrina que traen, siempre está mezclado con algo de verdad. Siempre lo mezclan con algo de verdad. Siempre hay algo de verdad mezclada con el error. ¿Para qué? Para aumentar la confusión en el pueblo del Señor. Y eso aumenta la confusión y la gente es más difícil que pueda discernir el error.
¿verdad? Como dijo también Pablo, le dijo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí que maestros impíos. ¿Y por qué son impíos? Porque lo que enseñan, miren lo que produce en el versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad. Lo que quiere decir que enseñan mentiras. Y se volverán a los mitos, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cosas que atraen a los incrédulos, cosas que son atractivas, cosas que entretienen a las cabras, pero que no alimentan a las ovejas. Cosas que levantan sus emociones, cosas que traen lo novedoso y socavan el testimonio de los apóstoles. Eso es lo que enseñan los falsos maestros. Pero sea lo que sea, siempre, sea lo que sea, siempre son viejos errores que vienen vestidos con nuevos vestidos. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando aparece un error y pensamos, wow, esto es nuevo, esto nunca lo había oído. El hecho es que nunca lo habías oído vestido de esa manera. Pero cuando lo despojas de su disfraz, descubrimos que es lo mismo de siempre. ¿Verdad? Y cuando estudias la historia de la iglesia, puedes ver esto, cómo las falsas doctrinas se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros como iglesia nos enfrentamos a estas amenazas, nos enfrentamos a estos peligros, a estas emboscadas que vienen con esta apariencia de piedad, con este disfraz de amor y de piedad. Pero Judas nos dice, no, estos hombres no son piadosos. Estos hombres quieren engañar y ustedes no deben ser engañados. Ellos son hombres impíos que están negando a Dios de su honor, están negando a Dios el honor que solamente le pertenece a Él. ¿Y cómo lo niegan? Al no creerle, al no amarlo, al no someterse a su verdad y al no adorarlo. Y por eso hay hostilidad, por eso hay enemistad contra Dios, por eso hay falsa doctrina. Y si hay falsa doctrina, también hay falsa práctica. Falsa práctica. Y también hay una ausencia de humildad, porque existe una falta de voluntad para estar bajo la voluntad de Dios. Son orgullosos. Quieren imponer sus verdades, sus enseñanzas por encima de la palabra de Dios. Y también, obviamente, tenemos la raíz de la incredulidad. De la incredulidad. Una negativa a someterse y a creer la verdad tal como Dios nos las da en su palabra. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que dominar la verdad. No tenemos que dominar todos los errores, no tenemos que dominar cada falsa enseñanza, tenemos que dominar la verdad. Tenemos que ser maestros de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir cuando llegue el error. Así que lo primero que vemos entonces son estos engañadores encubiertos que entran disfrazados a la iglesia con motivaciones impías. Segundo, vemos que estos engañadores están condenados. Vemos engañadores condenados. Dice otra vez el versículo, el texto de hoy, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, las cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos. Estos hombres que entran encubiertamente y que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Si entran de manera, que encubierta, a lo mejor no nos percatamos de su llegada de manera instantánea. Pero la pregunta es, si Dios también no se percató de su llegada. Y obviamente no. Dios sí es consciente de su presencia. Dios sí es consciente de lo que está sucediendo, ¿verdad?
Judas rápidamente nos dice que Dios está al control de todas estas cosas, ¿verdad? Justo después de advertirnos sobre aquellos que se infiltran en la iglesia, Judas nos asegura que Dios está completamente al tanto, que Dios sabe lo que está sucediendo, que puede ser que nosotros no nos demos cuenta, pero Dios sí sabe lo que está pasando. Dios nunca ha perdido el control. Dios permite que estas situaciones ocurran por una razón. Él tiene un propósito y lo cumple a través de estos eventos. Pero no solo Dios está al tanto, sino que también Dios condena estos actos y Dios condena a estos hombres. ¿Verdad? Allí en el versículo 4 vemos de manera clara tanto la severidad como la certeza del juicio de Dios hacia estas personas. Judas nos está diciendo que el juicio sobre estas personas no se puede evitar. Es inevitable. No pueden escapar ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. ¿Verdad? Dios puede permitir que estos hombres entren hacia la iglesia. Puede permitir por un tiempo, y Dios está al tanto de todas esas cosas. Y su condenación es tan cierta como nuestra salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo aplica Dios juicio sobre ellos en esta vida? Si están condenados, ¿cómo Dios aplica su juicio sobre ellos en esta vida? Bueno, Dios permite que estas personas, por ejemplo, pierdan capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estas personas muchas veces no pueden discernir correctamente y su conciencia está tan dañada que se han vuelto insensibles al pecado. Estas personas siguen cometiendo errores y abrazando ideas erróneas sin darse cuenta de lo que hacen. Incluso si son expuestos a la verdad, no logran nunca beneficiarse de ella. Es como si fuera lluvia cayendo sobre una roca impenetrable. Son colocados, dice la Biblia, bajo un fuerte engaño. Por lo tanto, no solamente engañan a otros, sino que también se engañan a sí mismos. Y por lo tanto el Señor deja que gasten sus fuerzas en oponerse a la verdad. De manera similar también Dios emite juicio sobre ellos al permitir que estas personas se entreguen por completo a sus pecados en lugar de restringirlos. Dios les deja seguir su camino, lo que en realidad acumula más condenación sobre ellas. Y este tipo de juicio no busca corregir, sino que actúa como un castigo. Y es importante el entender que los juicios espirituales de este tipo son siempre los más severos. Cuando pensamos en los juicios de Dios, por ejemplo, los castigos temporales y físicos, eso nos causa temor. Pero es importante recordar que los juicios espirituales son aún más graves, ¿verdad? En contraste con esto, para los cristianos el trato de Dios es muy diferente, ya que Dios a sus hijos los trata como con amor, ¿verdad? Nunca con ira. Si Dios nos envía dificultades, si Dios nos envía desafíos, eso es para enseñarnos, para formarnos, para ayudarnos a crecer en justicia y en paz, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios disciplina a aquellos que Él ama. Eso significa que para los cristianos, las pruebas que Dios nos envía nunca buscan destruirnos, sino bendecirnos. No son para condenarnos, sino para santificarnos. Y por eso siempre necesitamos estar cerca del Señor. Pero fíjate bien lo que dice el texto de esta mañana. Muy bien dice, los cuales desde mucho antes estaban ¿qué? Marcados para esta condenación. Desde hace mucho estaban marcados para esta condenación.
Y esta es una doctrina difícil, pero es bíblica. Y es la doctrina de la reprobación. La doctrina de la reprobación. Todos sabemos que Dios, ¿verdad?, como reformados, Dios ha escogido a aquellos que van a ser salvos. Dios ha escogido a aquellos que son su pueblo. Y Él ha pasado por alto al resto, dejándolos en sus pecados, dejándolos en el camino hacia el castigo eterno. Y el Señor es el que ha determinado estas cosas en su decreto absoluto. Es un decreto inmutable, es un decreto que no se puede alterar y es un decreto que no se puede eludir. Es un decreto que no puede ser derrocado. Es como dice el pasaje, han sido marcados. Esto fue determinado por Dios antes de que el mundo comenzara y es algo inalterable. El Señor es el que tiene todo en control. El Señor es el que ha determinado todas las cosas que van a suceder antes del principio de los tiempos. Y obviamente cuando enseñamos esta doctrina, ¿cuál es la tentación? La tentación es decir, bueno, si eso es verdad, si el Señor ha determinado a aquellos que van a ser salvos y el resto los ha pasado por alto y son reprobados, si esta doctrina es verdadera, ¿no es esa entonces la causa de la impiedad o la causa del pecado de estos hombres? Y la respuesta es un rotundo no. El decreto de Dios nunca es la causa del pecado. Así como el sol no puede causar oscuridad, así tampoco Dios puede causar el pecado. El decreto de la reprobación de Dios no causa pecado. Lo único que hace Dios es retirar su gracia. ¿Y qué pasa cuando Dios retira su gracia? El pecado sigue y florece como resultado. Es el pecado de los hombres lo que los condena. Los hombres son 100% responsables por su propio pecado. Y negarles gracia no es crueldad. Dios no está obligado a dar gracia a todos, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a aquellos que se han rebelado con odio contra Él. Él no le debe a nadie ninguna gracia o ninguna misericordia. Y eso aumenta todavía más la gracia y la misericordia que Él muestra a aquellos que Él elige mostrar gracia y misericordia. Y obviamente debemos tener cuidado con esta doctrina, ¿verdad? Por varias razones. Porque cuando hablamos de la reprobación, de que Dios ha ordenado unos para la salvación y al resto los ha pasado por alto, estamos hablando de aquello que solamente se encuentra dentro de la deidad. Estamos hablando de aquello de lo cual nosotros no tenemos acceso. Estamos hablando de los decretos de Dios que solamente están dentro de la deidad. Y el decreto de Dios es secreto. El secreto de Dios es oculto y ningún hombre tiene acceso a ella. Y nosotros, cada una de las cosas, cada uno de nuestros juicios debe ser por lo que Dios ha revelado en su palabra, lo cual es su voluntad revelada. Y vemos que Dios, en su voluntad revelada, Él llama a todos a arrepentirse de sus pecados y Él llama a todos a creer en las glorias de Cristo y en el Evangelio. Y todos son responsables por responder al Evangelio cuando oyen las buenas nuevas. Pero el Señor en su palabra nos ha dado una clara descripción de lo que significa ser cristiano y de todo lo que ello implica, ¿verdad? Y a veces algunas personas, ya sea por sus propias luchas, por sus temores, por sus dudas, personas podrían sentirse tentadas a pensar y a decir, es que a lo mejor yo no soy elegida, a lo mejor yo soy reprobado. Pero esa idea, hermanos, no está fundada en la palabra de Dios.
Eso no es un pensamiento que deberíamos considerar como válido porque no se alinea con la voluntad de Dios, ni con sus caminos, ni con su palabra. Simplemente no es algo que provenga de Dios, ya que Dios no revela sus planes secretos y Dios no revela sus decretos secretos. No sabemos quiénes son los elegidos y no sabemos quiénes son los reprobados. Dios nos pide que nos enfoquemos en las enseñanzas del Evangelio y en su palabra cuando pensamos en el futuro. Y nunca deberíamos juzgar el destino final de las personas. Nunca deberíamos decir, tú eres reprobado. Aunque es correcto señalar y rechazar los pecados de los demás, no estamos en posición de determinar el destino eterno de nadie. Eso solo le pertenece a Dios. Nadie sabe realmente lo que le depara al final a una persona. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saulo. Muchos podrían haber dicho, es que él es reprobado, ¿verdad? Él es impío y va a ser condenado por su impiedad. Sin embargo, ese juicio que hubiese sido incorrecto. Solo Dios sabía que Saulo se convertiría en el gran apóstol Pablo, un hombre destinado no a la condena, sino a ser salvado y a convertirse en una gran bendición para los creyentes. Así que recordemos que solo Dios conoce el propósito final de cada vida y de cada persona. Pero el punto de este texto es que Dios es el que está desplegando sus propósitos. Es Dios quien sabe sus propósitos. Y para aquellos que tienen fe y fruto de una vida piadosa, podemos regocijarnos en la profundidad de un amor eterno. ¿Verdad? Nada en nosotros, cuando hablamos de la elección incondicional, ¿verdad? Que Dios es el que elige, Dios es el que nos escoge. Incondicional significa que su elección no se basa en nada que se encuentre en la gente, no está condicionado a nada que se encuentre en esas personas, sino que se encuentra en el propósito de Dios, en la gloria de Dios, en su propio placer soberano y en su voluntad. Y eso significa que para aquellos que conocen al Señor, que vienen y corren a Él en fe, en el Evangelio, podemos regocijarnos en la profundidad de un amor eterno. ¿Verdad? El amor del Señor es tan profundo, es tan hermoso. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a los Efesios que Él ora para que ellos puedan entender el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento? Este amor es más grande y mejor que cualquier cosa que nuestra mente finita, que nuestra mente pecaminosa pueda contener. Y esto debe producir en nosotros también un amor incomparable por Él. ¿Cómo no amarlo? Cuando fue su gracia la que nos salvó. ¿Cómo no amarlo? Cuando fue Él dándonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarlo cuando fue Él que nos rescató y nos atrajo a Él mismo? ¿Verdad? Nuestro amor por Él debe ser principal y exclusivo. Y eso debería provocar humildad en los creyentes, ¿verdad? Aquellos de nosotros que creemos en las doctrinas de la gracia, aquellos de nosotros que creemos en la elección incondicional, debemos ser las personas más humildes de este mundo, ¿verdad? Cada gota de misericordia que se nos muestra debe producir humildad en nosotros. Y en tercer lugar, Judas nos muestra a estos engañadores perversos. A estos engañadores perversos. El versículo 4 continúa diciendo: impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo.
Si quieres saber qué es un impío, si quieres saber qué es la impiedad, ahí está. Ahí dice que hay dos formas en la impiedad. Primero hay un abuso de la gracia y también hay una enemistad contra el Dios de la gracia. Un abuso a la gracia y una enemistad que se opone al Dios de la gracia. Y es interesante aquí que al Evangelio se le conoce como gracia. Aquí se le conoce como ese término, ¿verdad? A veces decimos el Evangelio de la gracia. Pero aquí la palabra gracia es una palabra sinónimo del Evangelio. Y lo vemos también en otros lugares de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué el Evangelio se llama gracia? Bueno, porque es un regalo de la voluntad de Dios. Dios da a su Hijo, Dios da todas las bendiciones como un regalo. Y es algo incondicional, como vimos. Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, Dios lo da todo como un don, Dios da la justificación, Dios da la aceptación delante de Él, Dios da el perdón por su gracia, Dios da la vida eterna a su pueblo. Todo es por gracia, todas estas cosas Él las da por gracia. Y por eso el Evangelio en su esencia, en su comprensión, es gracia. En todo momento es gracia. Nosotros solamente somos pobres espirituales. Estamos asolados por la pobreza. Estamos en bancarrota. Y Dios es infinitamente rico en gracia. Y viene con el regalo del Evangelio y nos los da y nos los regala sin pedirnos nada a cambio. Ahora, si se le pusiera un precio a la salvación, nadie sería capaz de pagar ese precio. Nadie se salvaría. Así que hay gracia, ya que Dios a través del Señor Jesucristo ha pagado en su totalidad todas las demandas que demanda su justicia. Y por eso somos un pueblo lleno de alegría, lleno de gozo, feliz, jubiloso, porque el Señor ha venido y nos ha tratado con gracia. Y esas son las buenas nuevas. Pero luego, la tragedia o lo sorprendente es que las personas, a causa de su ceguera espiritual, nunca están interesadas en este regalo. O muy poco están interesadas en este regalo. Imagínate que Whataburger, por ejemplo, regale comida. Las colas que se harían fueran interminables. Se llenaría el estacionamiento, se llenarían las calles solamente por un plato de comida que se acaba en una hora. Pero cuando se predica el Evangelio, cuando se predican las buenas nuevas, cuando se predica la gracia gratuita de Dios y se ofrece el alimento espiritual, el alimento más exquisito y más divino a las almas de los hombres, ¿qué sucede? Las calles están vacías. La respuesta es un bostezo. La respuesta es: no tengo tiempo. Y eso es algo aterrador. Y vemos la oscuridad del pecado y vemos lo horrible del pecado, cómo el pecado nos separa del Dios de toda gracia. Pero para el cristiano, tener a Dios y su gracia es tenerlo absolutamente todo. Todo. Independientemente de lo que tengamos o no tengamos, tener a Dios y a su gracia es tenerlo todo. Porque eso es lo que más debemos de valorar. Pero, ¿qué sucede? Este pasaje dice que estos hombres impíos toman este evangelio, toman esta gracia, toman toda esta libertad, toman la gracia de los tratos de Dios y ¿qué hacen? Lo distorsionan, lo cambian, lo tuercen. Le dan la vuelta y lo tergiversen y lo adulteran y lo suavizan o le agregan cosas o le quitan cosas. Dice que convierten la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En libertinaje. ¿Verdad? Lo transforman en algo que es sucio y oscuro. Aquello que es hermoso, aquello que es limpio, aquello que es puro. Lo convierten en algo sucio y en algo oscuro.
¿verdad? La Biblia dice que se glorían en su vergüenza. Enseñan que como la gracia de Dios es infinita, o sea, podemos pecar. Puedes pecar con permiso porque Dios todo lo perdona y Dios todo lo ve con gracia y con misericordia. Pero eso es distorsionar el Evangelio. Porque la libertad en Cristo no significa libre para pecar. Significa ser libre para servir a Dios. No es libre de pecar, es libre de servir a Dios con un amor y con gratitud vibrantes. Pablo dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, ninguna condena significa que puedo hacer lo que quiera. No, mentira. Nunca podemos desechar la ley de Dios. Nunca podemos desechar la ley moral de Dios. Nunca podemos desechar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos siguen gobernando y siguen siendo una regla de vida para nosotros. Muchos dicen, ya no hay que guardar el día del Señor. Ya podemos hacer lo que queramos. Mentira. Los 10 mandamientos todavía están vigentes. Ese es un concepto completamente equivocado. La vida cristiana no es un camino de libertinaje, donde yo hago lo que yo quiera. Estamos guiados todavía por la ley de Dios. Algo que estamos estudiando cada jueves, que les insto a asistir. Esta ley es una guía de cómo vivir correctamente. La gracia no anula la ley de Dios. Entonces, como cristianos, cuando entendemos y cuando apreciamos el Evangelio, nuestros corazones se llenan de amor, claro que sí, se llenan de gratitud y queremos servir y agradar a Dios. Y su ley nos señala el camino correcto. Su ley nos señala el camino correcto, invitándonos a seguir sus enseñanzas y a glorificarle con nuestras vidas. Ese es un mal uso de la misericordia, de la gracia y de la bondad de Dios. Interpretarlas como una excusa para pecar. Es incorrecto esconder nuestros pecados detrás de una fachada de hipocresía. Eso es maligno. Pero es aún peor utilizar la gracia de Dios como una cubierta para nuestros pecados. Es que estamos bajo la gracia. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Mentira. No debemos cubrir nuestros pecados con la gracia de Dios. Pensar que podemos pecar libremente bajo la gracia de Dios es algo abominable y destruye el mensaje verdadero del Evangelio. Nunca debemos abusar de los dones de Dios. Nunca debemos abusar del Evangelio. Nunca debemos abusar de la bondad y el amor de Dios. ¿Verdad? Ese Evangelio tan hermoso que nos enseña, ¿verdad?, que somos pecadores, que estamos en bancarrota, que Cristo toma nuestro lugar como nuestro sustituto, que toma el lugar del nombre de su pueblo, que nos salva, que nos redime, que somos comprados por su sangre. Y habiendo sido comprados con este gran precio, ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que debemos glorificarlo y debemos servirle en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y debemos gastar nuestras vidas en eso. Cada fuerza que tenemos y cada tiempo, nuestras almas deben estar dedicadas a glorificarle y a agradarle por ese gran profundo amor y por su gracia que ha mostrado hacia con nosotros. Y tomar ese mensaje y convertirlo en libertinaje es destruir el Evangelio mismo. Es destruir el Evangelio mismo. Así como hay formas en las que podemos hacerlo de manera más sutil, así como podemos abusar también de otros dones de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, Dios nos da dinero en este mundo y nosotros muchas veces, que abusamos de Él. Dios nos da fuerza física y lo usamos también para nosotros mismos. Dios nos da belleza física y muchas veces lo usamos para idolatrarnos. El Señor nos da dones intelectuales y todas estas son dones que pueden ser empleados de maneras que no son aprovechadas para servir al Señor y para darle la gloria a Él, sino para servirnos a nosotros mismos.
Entonces vemos que está primero ese abuso de la gracia, ese abuso al Evangelio. Pero lo segundo que nos dice Judas es que la impiedad, el impío, también hace una negación. Dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Se oponen a Dios. Y esta obviamente es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es el soberano. Jesucristo es el Señor, la segunda persona de la deidad. Él es el creador, Él es el gobernante, Él es el que tiene dominio, Él es el juez, Él es el Señor de señores, Él es el que gobierna a todo. Cristo está gobernando en este momento. Él es el gobernante supremo que está sobre todo. Y debemos de aborrecer todo aquello que socava su autoridad y todo lo que denigra la dignidad de Cristo. Como por ejemplo con la religión romana, que reemplaza la redención en Cristo con una redención que es por obras, que reemplaza el culto de Cristo con la idolatría inventada por los hombres, que reemplaza la autoridad de Cristo dándosela al Papa como vicario de Cristo, que reemplaza la intercesión que pertenece al Señor Jesús y se la da a los santos y a otros. Eso denigra la dignidad del Señor Jesús. Pero no tenemos que ver solamente lo que está allá afuera, sino lo que está aquí adentro, ¿verdad? El hecho es que tenemos que aborrecer lo que denigra la gloria y la dignidad de Cristo aquí dentro de la vid también, y dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Debemos de preguntarnos, ¿de qué manera estamos despojando al Señor de su gloria? Él es el que tiene la gloria divina y toda la autoridad. Él es el eterno, Él es el que está presente en todas partes, Él es el todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, Él es el que debe ser adorado. Él es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, cualquiera que sea la forma que estamos denigrando su autoridad y su dignidad, debemos de aborrecerlo. Y eso puede ser tanto doctrinal, ¿verdad? Tanto doctrinal, eso quiere decir no creyendo lo que Él dice que debemos creer, pero también puede ser de manera práctica, no haciendo lo que Él nos dice que debemos hacer. Podemos negarlo tanto en nuestras palabras como en nuestras obras, tanto en lo que respecta a tus labios como en tu vida. Es posible negarlo, ¿cómo? Añadiendo a su voluntad y a sus caminos. Puedes negarlo también restando a su voluntad y a sus caminos. Por eso tenemos que tomar en serio estas cosas. Tenemos que vigilar nuestros corazones y ser vigilantes también dentro de la casa de Dios. En lugar de negar a Cristo con nuestras palabras y nuestras acciones que debemos hacer, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y deleitarnos en Jesús, ya que eso es lo que Él nos ordena en su palabra. Significa cultivar la comunión, cultivar el compañerismo con Él, que es lo que más valoramos a lo largo de cada día. Es pasar tiempo con nuestro Salvador, tiempo con su palabra, caminar en compañerismo y en comunión con Cristo todo el día. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, aquí en este versículo 4 de Judas, un texto bien corto, pero que enseña muchas cosas. Tenemos una advertencia misericordiosa. Tenemos una advertencia amorosa y llena de gracia que se nos da acerca de estos hombres impíos con mensajes impíos. Y esto no es para que tratemos de descubrir todos los errores de todas las personas, para que estemos viendo todos los errores de todo el mundo. Es solamente estar alerta, es reconocer que el Evangelio de Dios es lo más hermoso y que debemos cuidarlo, que debemos luchar ardientemente por la fe. Es entender que el Evangelio puede y es socavado
tanto afuera como adentro de la iglesia. Y que debemos caminar en los caminos del Señor con nuestros ojos alertas, con nuestros ojos abiertos, buscando luchar ardientemente por la fe, pues por esa fe bíblica y apostólica que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Que debemos entregarnos a ese Dios misericordioso. Y que el Señor nos ayude a medida que procuramos reflexionar y aplicar estas verdades. Amén. Oremos. Oh Señor Todopoderoso y Misericordioso, elevamos nuestras almas a ti, Señor, en gratitud, oh Padre, por la enseñanza que hemos recibido esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos ha iluminado y nos ha guiado en este día. Ayúdanos, Señor, a llevar en nuestros corazones el mensaje de fidelidad y verdad que hemos visto el día de hoy. Ayúdanos a resistir las seducciones del error y las falsas doctrinas que intentan distorsionar tu gracia. Oh Dios, esta mañana nos has recordado la importancia de permanecer firmes en la fe, vigilantes ante los engaños que nos rodean, tanto dentro como fuera. Que estas enseñanzas, Padre, fortalezcan nuestra determinación de vivir en santidad y en verdad, siempre siguiendo el ejemplo de Cristo nuestro Salvador. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer y a rechazar todo lo que denigra tu dignidad y tu gloria. Haznos instrumentos de tu amor y de tu gracia, reflejando tu luz, Padre, en un mundo a menudo oscurecido por el pecado y confusión. Concede, Señor, que nuestras vidas sean un testimonio de tu bondad y de tu misericordia. Y a medida, Señor, que nos preparamos para salir de este lugar, oh Padre, llévanos con seguridad a nuestros hogares y a nuestras actividades. Mantén nuestros corazones y mentes centrados en ti. Permítenos ser un reflejo de tu amor en todas nuestras interacciones. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro único soberano y Señor, quien con su sacrificio nos ha brindado la esperanza de la vida eterna, oramos. Amén.